Un saludo amable en el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, familia de la institución educativa Adonai Internacional. Este mes hemos tratado el tema de la fe. Es como que tal vez es la última oportunidad que tocaremos este tema. Sabemos que es un poco difícil también, pareciera que fuera abstracto, pero lo que debemos recordar es que la fe tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el creer. Pero también debemos recordar que lo contrario de la fe es la incredulidad, o sea, las personas que no quieren creer. Eh, y cuando hablamos de creer, también es un poco difícil porque algunos quieren creer viendo primero. Voy a ver y voy a creer. O algunos también quieren experimentar, quieren sentir, o algunos quieren inclusive tocar para, para poder creer, para poder confiar. Eh, Otro aspecto también que hemos visto es que el deseo de tener una fe eficaz, ¿de dónde proviene? Si es de nosotros mismos, ¿a partir de dónde? Eso también nos ha ayudado a responder la palabra de Dios, porque no se trata de desarrollar la fe en uno mismo, sino lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la fe. De hecho, hay hombres que han podido hacer señales y prodigios, milagros, ¿no? Y la palabra de Dios dice claramente, ¿no? En aquel día el Señor, le diré al Señor, pero en tu nombre hemos hecho señales, hemos hecho milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? No los conozco. Entonces, ¿de qué se trata? La pregunta en cuestión en esta ocasión es que la fe en Cristo asegura la salvación. Y dejemos que la palabra de Dios responda a ello. Primero recordamos también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es algo que llega a nosotros por oír la palabra de Dios. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el que cree en él, en Jesús, no se pierda. Perder es como es un sinónimo en la palabra de Dios que debemos entender para que uno no muera y más tenga vida eterna. Entonces, podemos ver que la fe en Cristo nos da vida eterna. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pablo dijo, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. O sea, se tiene que oír. ¿Qué cosa voy a oír? La palabra de Dios. ¿Qué cosa voy a oír? Voy a oír el Evangelio. ¿Qué cosa voy a oír? Voy a oír que Jesús es el Cristo, el prometido, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que iba a reconciliarnos a la humanidad junto con nuestro Creador, con nuestro Padre. También dice en la palabra de Dios en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Podemos ver que si creemos que Jesús vino a este mundo oscuro, este mundo de tinieblas, Jesús como la luz vino a este mundo y abrió justamente nuestros ojos, porque Él es la luz, y podemos entender que el contenido de creer en Jesús es que Él es el que nos sustituyó del castigo que nosotros merecíamos. Él es el que se entregó en sacrificio, ¿no es cierto?, vivo por nosotros en la cruz. Él es el que derramó su sangre para que con esa sangre pudiéramos ser nosotros limpiados. Es justamente ese contenido de lo que es Cristo que podemos nosotros también confiar. La palabra de Dios dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces hemos escuchado de la palabra de Dios que la fe en Cristo nos asegura la salvación. Nosotros podemos acercarnos a Jesús y para decirles que como aquel hombre le dijo, Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Y como recordamos también, no importa que a lo mejor nuestra fe es tan pequeñito como el granito de una mostaza,
pero Dios puede hacer grandes cosas si nosotros dirigimos justamente nuestra mirada, nuestra confianza, ¿no?, hacia Jesús. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas y se siga haciendo conocer por medio de su palabra. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has mostrado que eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, Señor, y nos llamas por medio de tu palabra. Nos haces oír el Evangelio que a través de esta palabra podemos también recibir la fe que viene de lo alto, algo que nosotros recibimos también, Señor, para creer. Ayúdanos a creer, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios los bendiga.